Aquí tenéis los ejercicios del otro día que no haya cogido y dejara. Por aquí están todos, o sea, no los dejéis, no me los voy a volver a llevar. Bueno, vamos a ver. Como lo prometido es deuda, no se ha enganchado nadie, con lo cual, pues eso quiere decir que no se van a enganchar ya, porque ya la hora que es difícil que no lo hagan. Ya son 5. ¿Os acordáis que os dije que os mandaría una plantilla para poder hacer el comentario de texto? Evidentemente, si yo esto os lo doy al principio del curso, os dedicáis a hacer todos los comentarios bajo esa plantilla y no desarrolláis, digamos, vuestra propia enfoque, vuestra manera de expresaros y demás. Con lo cual yo creo que no era el momento. Ahora ya que os habéis rodado, ¿no? Os doy esta plantilla para que el que le cueste trabajo arrancar alguno de los apartados de la pregunta de comentario o incluso entenderla bien y tal, bueno, pues se puede servir de ello, de esto. Os aprendéis esas 2 o 3 fórmulas, 4 fórmulas del principio, del resumen y de la opinión personal, y os pueden venir bien a la hora de salir un poco airosos en el examen. Sobre todo teniendo en cuenta que los examinadores para el tema del resumen son muy pejigueros. Si quieren que digáis en este texto el autor o el autor plantea, tal, o sea que arranquéis siempre así, con lo cual vamos a hacerles caso, ¿vale? No os cuesta ningún. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito esto por encima, lo tenéis ahí, el más allá se lo puede descargar los documentos que veamos hoy, os los descargáis y bueno, pues ahí tenéis, es una plantilla que si queréis la usáis y si no, no la usáis. Muchos de vosotros estáis haciendo las cosas bien, como las estáis haciendo, por lo cual tampoco tenéis que cambiar vuestra manera de... Pero si esto os ayuda con alguna fórmula de estas, pues mejor. En la opinión personal, por ejemplo, para el arranque, ¿no? Que yo os digo siempre, hombre, antes de empezar a hablar de una cosa, decid de qué vais a hablar. Es una opinión personal, bueno, pues voy a hablar de este texto que habla de esto, y yo, mi opinión sobre lo que dice este hombre es esta. Es lo mínimo que hay que hacer, porque si no, si arrancas diciendo lo tuyo, pues hombre, a lo mejor no te pones mala nota, pero es mejor primero contar lo que es. En este texto se opina sobre, el autor aborda el tema de, en el texto se refleja el punto de vista del autor, fórmulas que os pueden valer también para el resumen, y son fórmulas que valen para todos los textos. O sea que con un poquito que las trabajéis, o sea que las memoricéis, pues ahí está, ¿vale? Vale. Pero no digáis en este texto se refiere a, por ejemplo, porque eso no es coherente. En este texto se opina sobre, ¿vale? Este texto se refiere a, eso sí, pero vamos a emplear las cosas bien empleadas, ¿vale? Y después de eso, pues hacer referentes del fragmento o cómo lo trata, qué lugar, qué época, qué persona, pero sobre todo, pues eso, si es un texto argumentativo, si es un texto, lo que hemos visto, deductivo e inductivo, que es un poco lo que hemos visto. El autor tiene la intención, el propósito, el objetivo de informar, documentar, convencer, emocionar, educar, sensibilizar. Cualquiera de estas fórmulas, bueno, ¿y cómo me hacen esto hoy? Pues hoy, ¿esto cómo va a aplicar lo de lengua? Pues te voy a llamar a ella. Subir el documento no. Ah, a lo mejor es por esto. Digo. Ah, sí. Ah, qué curioso. Entonces se queda ahí la cámara. Piso a la orden mi mayor. Pues trabajo por aquí. Vale. Y pues Maggie por aquí.
Muy bien. Entonces, cualquiera de estas fórmulas valen bien para el arranque, ¿vale? Quiere decir que, ¿vale? Una vez que habéis contado cuál es el tema o el propósito que tiene el autor, incluso habéis añadido algunos datos, si os apetece, sobre el estilo que tiene el autor, estos datos que hemos dicho, pues punto y aparte ya sabéis, y esto me lleva a pensar, comparto o no comparto sus planteamientos, pienso que, creo que, encuentro que, considero que, ¿vale? Mi opinión es esta, según mi opinión, a mi juicio, supongo que, sí, todo ese tipo de conectores que hay que hacen referencia a lo que vosotros creéis, ¿vale? Para la parte del estilo, aunque viene aquí, esto ya sabéis que lo tenéis que poner antes que la opinión vuestra, ¿vale? No digáis vuestra opinión antes de referiros al texto, ¿vale? El autor emplea un lenguaje con un estilo y un vocabulario directo, conciso, claro, sencillo, preciso. Si es complejo, complejo. Por lo general, esto y esto va a valer para todos los textos, porque son estos textos argumentativos y lo que quieren es que os enteréis de lo que van a decir. Con lo cual, el estilo va a ser, o sea, el vocabulario del estilo va a ser directo, conciso, sencillo, pero utiliza algunos recursos como, y es lo que yo os digo siempre, de hacer ahí mención a la metáfora, a la hipérbole, a lo que sea. ¿Vale? ¿Ves? En ocasiones emplea algunos recursos estilísticos como pam, 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 lenguaje irónico con rasgos humorísticos, si lo tiene, expresiones de nivel coloquial, si las tiene, todo ello para conseguir expresividad, cercanía al receptor, espontaneidad, economía, inmediatez. Todo esto vale casi para todos los textos. Si lo aprendéis de memoria y lo ponéis, vale prácticamente para todos los textos. Esto, como lo vean en la central, me van a llamar la atención. Pero, porque claro, pero que sepáis que esto, ¿vale? Es una manera, luego os van a juzgar sobre todo por la opinión personal vuestra de cómo la enfoque. Pero digamos que estas fórmulas que están ahí para hacer referencia al estilo, para hacer un poco el principio de no sé qué, si os lo curráis un poquito, que os lo aprendéis y cubrís 8 o 10 páginas con cosas que son casi aprendidas. Y luego ya desarrolláis vuestra opinión y solamente tenéis que emplear 10 o 12 líneas para la opinión. Está muy bien. ¿Vale? Sí que es bueno que al terminar vuestra opinión, que ya os dije siempre, si al final os fijáis cómo lo hacen ellos, los textos argumentativos, como si son deductivos, parten de la idea que quieren decir, pues mi opinión es esta, la dices, y me baso en esto para decir esto. Y desde los argumentos, ¿qué es lo que hacéis? Lo que tenéis que hacer es un texto argumentativo. Eso es la vuestra opinión personal. Un texto argumentativo en el que decís vuestra idea y en qué os basáis. Y siempre guardaros una coletilla ahí al final, para, por último, para concluir y intentar buscar ahí una frase que redondee lo que habéis dicho al principio. ¿Vale? Que sea más o menos brillante, o más o menos original, o bueno, que resuma de alguna manera la idea de lo que habéis desarrollado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Arrancan con un texto deductivo al principio, no sé qué, 2 párrafos o 3 con argumentos, y luego al final hacen ahí una regodera. Ellos son profesionales y las regoderas les salen bien. Vosotros os saldrán a vuestra manera, pero bueno, lo intentáis. ¿Vale? ¿Ha quedado claro esto más o menos? Lo tenéis ahí, usadlo siempre que queráis. ¿Vale? En cuanto al resumen, lo hemos dicho 20 veces, ya llevamos mucho trabajando lo mismo. El artículo, este texto, descríbela, cuéntala, explica qué, habla de, trata de, sobre. Ahora, eso sí, emplearme bien, estos son la mayoría verbos que exigen un complemento del régimen preposicional, ¿os dais cuenta? Por eso siempre una preposición detrás, lo veis, informar. Yo siempre informo de algo, a alguien, ¿vale? Siempre voy a tener que empleo el verbo informar, siempre voy a tener que poner una preposición después, con lo cual el sintagma que va después es un complemento del régimen preposicional. ¿Vale? Yo no puedo decir informo que ha llovido. Informo de que ha llovido. Ese de que suena el dequeísmo, suena mal, hay veces que el de que
Si yo digo informo que ha llovido, esto está mal dicho. Informo de algo, a alguien, ¿vale? O informo a alguien de algo, como queráis, el orden es igual. En cualquier caso, bueno, estos verbos, la mayoría de los verbos, o muchos de estos verbos, necesitan una preposición después. Lo digo ahora porque viene un poco al pelo por lo que estamos viendo de los complementos de régimen preposicional. ¿Vale? Bueno, importante, palabras claves del texto, la relación, la unidad, la desigualdad, el moving, el rechazo social, la enfermedad. Es decir, siempre va a haber una frase, una palabra clave o dos palabras claves que resumen de alguna manera la intención del texto, que suelen ser las palabras que más se repiten en el texto. Si os dais cuenta, las palabras claves siempre aparecen varias veces en el texto. Si estoy hablando de la eutanasia, pues seguramente la palabra morir, la palabra suicidio, la palabra eutanasia, pues seguramente es la que más se repite. ¿Vale? Bueno, pues utilizar esas palabras claves y usar también pues, los conectores, que ya sabéis que eso siempre se conectan. Aunque si hacéis frases cortas, sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto, no tenéis que usar muchos conectores. ¿Vale? Porque las ideas fluyen, pues si no termináis la idea, empezar la siguiente, sin necesidad de conectores. Si no conectores, pero no hay mucho, que si no las frases son depuradas. ¿Vale? Y luego en el tema, pues ya sabéis, por lo general, suelen empezar siempre, en las frases esas que nos dicen para que elijamos una, la que suele empezar siempre con un sustantivo abstracto. La descripción, narración, realidad, presentación, historia, circunstancias, consecuencias, hechos, ¿vale? Sustantivos abstractos que resumen, en una sola palabra, suelen resumir unas ideas muy grandes. Por eso se utilizan para arrancar este tipo de sustantivos. Con lo cual, en la línea de las oraciones tenéis ahí el texto de querer morirse, ¿no? En este caso ¿ves? Habla, pero bueno, arranca, si no, arranca con el sustantivo. La eutanasia es una decisión, es decir, utilizan siempre ese tipo de sustantivos, no vamos a descifrar ahora, pero utilizan siempre esos sustantivos, ¿no? Primero la palabra clave, estamos hablando de la eutanasia, pues es la eutanasia, y luego un sustantivo de orden abstracto, ¿no? Que engloba probablemente una idea general. Estas suelen ser las frases que suelen emplear. Y luego la continúan, como ya hemos dicho, suelen ser siempre oraciones largas, o sea, compuestas, que no suelen ser oraciones simples, sino oraciones compuestas, o bien coordinadas o bien subordinadas. Eso es lo que vamos a ver en las próximas clases, la diferencia entre coordinadas y subordinadas, pero bueno, frases con más de un verbo, ¿vale? Al fin y al cabo. Bien, y no suelen repetir ninguna frase literal del texto, que eso es algo que ya hemos repetido alguna vez. ¿Vale? Bueno, pues esa es un poco la plantilla, ahí la tenéis. Mientras que os sea de utilidad, o cuando os veáis que os atascáis, utilizarla, aprenderos alguna cosilla de las que hay ahí para que utilizarla bien en vuestros textos, de manera que en estos días la vayáis poniendo y ya lo formáis como algo vuestro que os puede ayudar el día del examen. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Vale. Ya os digo que las que tenéis ya una manera de escribir y estáis ya, no tenéis por qué hacer caso de eso. Pero que yo creo que os puede enriquecer un poco lo que son vuestros comentarios, sobre todo pues hacer referencias a los estilos. ¿Vale? Más cosas. Tenía yo por aquí, de las cosas que os he dado, hay aquí una... A ver si llego yo a ello. Bueno, este es un pequeño
pequeño esquema, ¿no?, de los textos argumentativos, aunque ahora después os diré yo los rasgos que ya lo hemos dicho, que yo creo que... Pero bueno, vamos a hacer una especie de recopilación de todo, es decir, características de los textos argumentativos, explicativos, narrativos y periodísticos, que esos yo creo que no los hemos visto, y los... Bueno, el texto argumentativo, pues la argumentación, que es una variedad discursiva que consiste en defender una idea, o tesis, mediante pruebas y argumentos, ¿vale? Esos son los textos argumentativos. Por eso hay una opinión personal, porque hay una idea de un señor que la está defendiendo, nos está convenciendo con argumentos de que eso que dice es verdad, ¿no? ¿Vale? Normalmente, ¿qué partes tienen esos textos? Tesis, sobre todo si son textos de carácter deductivo, arranca con la tesis, idea que se defiende y que se pretende demostrar, ¿vale? Argumentos, que son pruebas y razonamientos que sostienen la tesis y permiten al emisor convencer al receptor, que los argumentos pueden ser o bien racionales, dice aquí, que son argumentos de autoridad, es decir, una cita de alguien que es un experto en la materia, analogías, se hacen comparaciones esto con lo otro para que se vea que funciona de la misma manera, datos, o sea, cifras, datos objetivos, según el argumento que estoy defendiendo, ¿vale? Razonamientos lógicos, es decir, el sentido común, ejemplos, ¿no?, que pueden ser anécdotas, que pueden ser historias, lo que hemos estado viendo, que son las características que definen a los textos argumentativos, ¿vale? Y luego llega al final y hace una especie de tesis final o recopilación final, idea final, frase brillante más o menos final, en la que resume todo lo que ha dicho con anterioridad. Este es el esquema de todos estos textos, ¿vale? Y este es el esquema de vuestro texto que vais a hacer, que es el que debe de seguir, ¿vale? Las estructuras de los textos argumentativos las hemos visto 20 veces. Deductiva, se expone al principio la idea principal, y luego se aportan los ejemplos y los argumentos, e inductiva, se proporcionan los ejemplos y argumentos y luego al final te das cuenta, o al medio ya, cuando llevas un buen rato de texto, te das cuenta realmente de lo que está hablando. ¿Vale? Vale. Emplea verbos, ya lo sabéis, eso lo hemos visto, emplea verbos en primera persona, del singular o del plural, es una manera de identificarlo. Citas, menciones a películas, menciones a libros, menciones a autores, anécdotas personales, historias que ya han pasado, ¿vale? Todo esto forma parte, tal. Utiliza un lenguaje que es entendible, pero de vez en cuando mete alguna palabra de tipo técnico según de lo que está hablando, ¿vale? Todos esos aspectos. Mete trozos expositivos, porque hay veces que para poder, como argumento, para poder ratificar lo que dice, pues coge un párrafo de la RAE, coge lo que dice este libro de historia, coge lo que dice tal. Eso es coger un trozo de un texto expositivo y tal, pero hemos visto, como vimos el otro día, que no nos pueden dejar engañar. O sea, que un texto expositivo es el que vimos el otro día, que estaba todo el tiempo explicando, dándonos razones de cómo se comportaba la sociedad mafiosa en el siglo XVII en Sevilla, me parece que era, ¿no? Y tal, y no decía ninguna opinión. Ahora, si al final hubiera dicho simplemente, ve, esto que pasaba en el XVII sigue pasando, no sé qué. Con eso ya se convertiría automáticamente ese texto que nos parece expositivo en un texto de carácter argumentativo, porque está defendiendo su idea de cómo es la sociedad actual, ejemplificándola con cómo era la sociedad. Los ejemplos que veíamos ahí, la ejemplaridad. ¿Vale? Queda claro la diferencia entre un texto expositivo y las características de los textos argumentativos y de los textos expositivos. ¿Vale? Vale. Lo del tema de los textos expositivos, los verbos son siempre en tercera persona. Los argumentativos van en primera persona, en singular o plural. En los expositivos no se mete la primera persona, ni siquiera la segunda. Siempre la tercera, porque crea como una distancia, ¿no?, a lo que están diciendo y hay una cierta objetividad. ¿Vale? Vale. Bien. Yo creo que en eso no tenemos que insistir, ¿no? Yo creo que ya... ¿Este? Sí. Si no le manda, sí, le mando, sí. El más allá, bueno, no sé, que solo está una persona que se lo descargue, Aunque se puede descargar, ¿no? Si se ve grabándolo, luego lo podéis descargar. Pero vamos, sí, os lo mando.
el texto expositivo siempre divulgativo. Hombre, ahora lo vamos a ver. Hay varios textos, si queréis lo vemos ahora. Mira, lo vamos a ver antes de hablar de los textos narrativos. ¿Vale? Vamos a ver los textos argumentativos, digo, los textos expositivos para que veáis que hay de distinta clase. Lo que pasa es que no de todos os van a poner. Aquí lo más normal es que pongan un texto divulgativo, ¿sabes? A ver. Bueno, esta es la misma, ahí la tenéis. Es lo mismo que hemos visto, ¿vale? Esta hoja es la hoja que habéis visto. Aquí pone, por un lado, los textos expositivos, y por otro lado, los textos argumentativos. Te dice, pues, las características que tienen cada uno de ellos, que es lo que hemos visto, es lo que hemos visto ya. No os quedéis con todo eso, porque traen cosas de oraciones divulgativas, de no sé qué, cuánto. Bueno, pues, pero quedar con esas ideas principales que os he dicho yo antes y que ya vimos en su día hace un mes o mes y medio, ya nos detuvimos. ¿Ves? Uso de la tercera persona que hemos visto, ¿vale? Oraciones impersonales, muy frecuente también. Si yo lo que quiero es separarme de lo que digo, es el objetivo, pues utilizo también oraciones impersonales, ¿vale? Adjetivos especificativos, algunas subordinadas de relativo, bueno, pero todo eso es entrar muy en detalle. Eso nosotros cuando leamos el texto no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar con esas tres ideas principales. La utilización del verbo, que no dice ningún argumento, que está exponiendo una realidad con cierta distancia. Todo ese tipo de cosas son las que caracterizan a los textos expositivos, que los vamos a ver aquí. No sé cómo lo tengo, puesto aquí esto. Textos expositivos. Vale. El del otro día era un texto expositivo, ya vimos en su día otro texto expositivo, pocos, porque no es lo normal que los ponga, pero los pueden poner. Los pueden poner. ¿Vale? Sobre todo suelen poner alguna vez, que son textos expositivos, alguna resolución de un congreso o de un simposio, y de ahí cogen un texto y extraen una serie de un texto, ¿no?, en el que cuentan un poco pues qué resoluciones se han tomado y por qué se han tomado. Eso suelen ser todos textos de carácter expositivo, ¿no?, divulgativo, expositivo, de contar a unas conclusiones que han llegado los señores que sean producidos. Texto divulgativo de algo tal. No suele haber ningún tipo de referencia personal. ¿Vale? Bueno, pues texto expositivo, aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o contextos particulares. Tienen en la cabeza el del otro día, el de la AMPA sevillana, pues nos iban contando pues cómo se organizaban, qué hacían, todo eso, ¿vale? Cómo controlaban el poder político, todas estas historias. La intención de los textos expositivos es informar y, por lo tanto, se caracterizan por su objetividad, que la consiguen, la objetividad la consiguen, pues, utilizando los verbos en tercera persona, nada de la primera persona, y no dejando entrever en ningún momento lo que opina el que escribe sobre lo que acaba de decir. ¿Vale? Por eso consiguen la objetividad. Vale. Su circunscripción al tema que abordan, evidentemente no se salen del tema que están abordando, los textos expositivos y abordan el tema del AMPA. Es más, pueden escribir todo un libro, un ensayo sobre ese tema, o un manual sobre ese tema, sin que se traduzca en ningún momento qué piensa el autor sobre eso. Sino simplemente el autor ha cogido toda esa información, se ha leído 200 libros, documentos de no sé qué, y explica todo eso, lo divulga para que nosotros, con un lenguaje entendible, lo seamos capaces de aportar, ¿vale? Sin involucrar ninguna opinión del autor y sin soltar ningún tipo de argumentación de ningún tipo, ¿vale? Vale. El texto expositivo es un tipo de texto explicativo, porque explica y desarrolla la información que hay. Los textos expositivos pueden ser en el ámbito científico, educativo, en el ámbito educativo los manuales, en el ámbito científico pues cualquier artículo científico de una investigación que nos cuenta cómo ha ido la investigación y las conclusiones a las que ha llegado. Jurídico, la mayoría de los textos jurídicos y administrativos son de carácter expositivo.
¿vale? Social o periodístico. Pero aquí, en el periodístico, que si nos da tiempo, también me voy a detener, y ya es una cosa que nos quitamos de en medio, tenemos que diferenciar lo que es el texto periodístico informativo de otra serie de textos periodísticos, es decir, hay textos que aparecen en los periódicos que no son expositivos. Por ejemplo, la columna de opinión, el reportaje, la entrevista, la crónica, algunas de las crónicas que se hacen, todos esos son textos. Argumentativos, ¿no? Claro, son textos que aparecen en un periódico, luego podríamos entender que son periodísticos, pero si realmente no son informativos. Cuando se refiere a textos periodísticos expositivos, se está refiriendo al informativo, aquel que viene con un titular, con una entradilla y luego con un texto debajo, que son los que obedecen a las preguntas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Es un poco la base en la que se forma la opinión. Y ahí digo la opinión. Lo que sería una noticia. Lo que sería una noticia. Una información, una noticia. ¿Vale? Que tiene su titular, tiene su subtítulo y tiene luego su desarrollo de su texto. ¿Vale? Y en teoría responde a esas preguntas, pero no aparece, no tiene por qué aparecer lo que opina, el que lo ha visto, lo ha escrito sobre eso. Si él quiere opinar, se va a otro tipo de texto, que es la crónica o el reportaje, suelen ser más amplios, y entonces ahí ya sí que mete, digamos, opinión personal, o se va al texto de opinión, que amparándose en esa noticia, con el tema de esa noticia, desarrolla una opinión sobre lo que cree que pasó, o por qué pasa, o cómo se podría solucionar. Entonces, Pedro, de los textos periodísticos, el único que es expositivo sería la noticia. Sí. ¿O hay alguno más? No, la noticia. El resto de todos sería... Ten en cuenta que la mayoría de los periódicos de lo que se llenan son de noticias. Entonces, digamos, es más abundante los periódicos. Pero eso sería, porque todos los demás suelen ser argumentativos, hasta el editorial. ¿Sabéis lo que es el editorial del periódico, no? Todo periódico tiene en las páginas, claro, que unos periódicos tienen al principio, otros en el medio, lo que se llama el stat, donde viene el stat, de quiénes son, a veces vienen los artículos de opinión, pues suele haber un artículo que no está firmado, y que es un artículo de opinión que no está firmado. Ese, y que suele poner editorial en la cabeza de arriba. Esa es la opinión del periódico. O sea, que realmente sí que hay una opinión. Lo que pasa es que no es una opinión de una persona, por eso no está firmada, sino que es la opinión que el periódico tiene sobre ese tema. Entiéndase el periódico, el director del periódico, pero que habla en nombre de todo el periódico. Con lo cual, si queremos saber qué opina el ABC, el Mundo, el País, el periódico que sea, sobre un tema, nos vamos al editorial y ahí sabemos cuál es la línea que sobre ese tema sigue ese periódico. La línea informativa. ¿Vale? En los artículos, digo, sí, dime. El editorial tiene varios ¿Varios? autores. No, normalmente la suele escribir el director. Lo suele escribir el director. ¿Vale? Y aunque no está firmado, se supone que si es el director, es el que marca, la orientación de todo tipo, social, político y demás, que la línea de actuación que tiene el periódico. Por eso lo suele hacer el director. Ahora bien, me consta, porque tengo amigos que lo hacen, que no siempre o casi nunca lo hace el director. Lo hace algún periodista, de los que tienen trabajando el director a su lado, pero que sí que es verdad que el director da lo que el visto bueno, incluso dice, oye, tenemos que hablar de esto y tienes que, estas tres ideas, desarrolla estas tres ideas. Y él está en sus tertulias, en sus comidas, en su tal, todo un buen director de periódico, claro, un director de periódico tiene que moverse y enterarse de las cosas y tal, y los machacas, entre comillas, son los que hacen. ¿Vale? Pero sí que es verdad que él tiene que dar el visto bueno, o sea, no se escribe un editorial en un periódico sin que el director del periódico lo haya revisado, leído y dado el visto bueno. No se escribe. Ahora, lo que ocurre es que con los periódicos digitales no suele haber editoriales. No sé, todos los artículos suelen ser firmados. No sé, no he visto yo. Lo que sí que hace es que a lo mejor hay un artículo del director y aparece el mismo firmado por él. Pero yo creo que los periódicos digitales ya no tienen editoriales. Creo, ¿no? Por lo
menos yo no los veo. A lo mejor los de pago. ¿Eh? A lo mejor en la... A lo mejor en el de pago, en el editorial y tal. Yo es que no estoy suscrito a ninguno, pero pues sí, puede ser que sea el de pago. ¿Vale? Bueno, los periódicos, es decir, que si queréis saber un poco la línea, hombre, ya se supone, se presupone y se ve en el tipo de acometer cada información, ¿no? Porque, vamos, cualquier noticia, tú pones aquí 6 periódicos y de la misma noticia el titular es diferente. Parece que es que han visto cosas, nos han pasado cosas diferentes, que es lo que hace cada uno. Y ya cada uno va y ya por lo ves y dices, pues ya sé por dónde va este, por dónde va este. Pero si se tiene alguna duda, pues te vas al editorial y ahí te explica qué es lo que opina el periódico y tal. Y el director del periódico nunca va a opinar nada que no tenga que ver un poco con la línea de los, digamos, accionistas, de los dueños del periódico, claro. Porque si no, al otro día le quitan de director y ponen a otro. Pero esto es así. Al final, para eso está. Pero bueno, que está muy bien, que la línea editorial, que sepáis que existe eso. El editorial es un texto de carácter argumentativo, que aunque no está firmado por una persona, se defiende una serie de argumentos que son los que la corporación, la empresa, el periódico, defiende en ese momento determinado. ¿Vale? Que no son textos informativos. ¿Vale? Tipos de textos expositivos. Los divulgativos, que son los que nos van a poner a nosotros, dirigidos a un público amplio, abordan temas de interés general desde una perspectiva simple y democrática que no exige al lector conocimientos previos en la materia. Por eso es divulgativo. Si yo quiero que tú te enteres de qué es la COVID, pues habrá un texto divulgativo, ha habido 200.000, que nos han intentado explicar con un lenguaje no científico qué es el virus, qué es todo. Si quieres saber lo que es la infracción, pues lo mismo. Si quieres saber, depende del tema que cojas. Son del tipo divulgativo. Por eso, si decís de estos textos que tienen un lenguaje sencillo, que lo que el autor lo que quiere es que nos entendamos, pues te vale para todos. ¿Vale? Porque todos es lo que representan. Claro. ¿Vale? Los especializados no nos van a caer, pero ya sabéis, son los que, digamos, se escriben para que los lean gente que sabe mucho sobre ese tema. A los médicos cuando escriben para médicos, los economistas cuando escriben para economistas, o los filósofos cuando escriben para filósofos. Ahora, si un médico, un jurista quiere escribir para el gran público, escribe de otra manera. Escribe textos divulgativos, no escribe textos especializados. Y entonces lo primero que va a hacer es cambiar el vocabulario. En vez de utilizar todo el tiempo un vocabulario muy específico, que tienes que estar casi mirando el diccionario cada vez que lees un párrafo, pues te va a emplear palabras que todo el mundo sabe, que todo el mundo más o menos con una mediana preparación lo sabe. ¿Vale? Textos expositivos, las instrucciones de uso. ¿Vale? Todo esto no lo van a poner. No van a poner un texto de instrucciones de uso en el examen. No es lo normal. Pero bueno, que lo sepáis, o sea, que les dé la vena y lo ponga, pues que sepáis que estos son ejemplos claros de tal, pues todos hemos tenido en la mano unas instrucciones de uso, no me voy a detener en eso. Reseñas biográficas. Creo que vimos un texto de Antonio Machado, ¿puede ser? De la biografía de Antonio Machado al principio del curso, o no lo hemos visto. ¿No? Que hablaba de... ¿No? Pues eso que a lo mejor no lo puse. Bueno, biografías, cualquier tipo de biografía sobre un autor, un pintor, o lo que sea, un personaje histórico, pues esos son textos expositivos de carácter divulgativo. Es este, ¿no? A ver, ¿no me he pasado dos? No. Gabriel Pallares, Londres, 1982, escritor venezolano, licenciado en letras, tal, es autor de libros, pam. Todos sabemos lo que es una biografía sobre esos son descripciones farmacológicas. Todos hemos cogido un prospecto de farmacia y nos han intentado explicar para qué sirve el ibuprofeno, que a mí me da alergia, y para qué sirve todo este tipo de cosas. ¿Vale? Textos científicos de todo tipo. Listas de mercado. Cuando vamos a la compra, hacemos una lista de mercado de lo que vamos a comprar y no sé qué. Eso también es un texto
de carácter expositivo, bibliografías, es decir, esas relaciones de libros que aparecen en los textos jurídicos, son textos expositivos, folletos informativos, que tiene mucho que ver con los prospectos también que veíamos antes y que intentan explicar las cosas, ¿vale? A ver. Informes médicos. Libros de texto, y eso a lo mejor nos puede llevar un poco a atrás, los manuales de los libros de texto son textos expositivos de carácter divulgativo. Nos están explicando, esos manuales de lengua que tenemos ahí encima de la mesa, nos están explicando lo que es el sustantivo, tal, las partes que tiene, tal. No hay una valoración de nadie, nos está contando las cosas como son. ¿Vale? Alguna vez dice que no es fácil. Que a veces sí que dicen, no es fácil distinguir entre... Sí, es una pequeña valoración aclarativa, ¿no? Más que con intención de influir en lo que dice, sobre todo de aclarar. Claro, de aclarar un poco lo que hay. Recetas de cocina, que ahora están tan de moda y que a todas las horas nos la clavan. Las recetas de cocina para todo. Descripciones de contenidos, de lo que hay dentro de un producto. ¿Vale? Contenidos de un menú. ¿Qué más cosas hay aquí? Bueno, aquí pongo yo una serie de textos. ¿Ves? El agua, de latín agua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y oxígeno, que es esencial para la supervivencia de todas las formas. Esto sería un texto especializado o divulgativo. Leerlo bien. Venga, leerlo bien, que no tenemos prisa. Sí, divulgativo. Divulgativo. Lo está intentando explicar a partir de la fórmula de hidrógeno y tal, un poco el agua, que es de las más conocidas, ¿no? Vale, más. ¿Y eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? Pone contenidos del menú y que pone... Pone contenido del menú, ensalada verde, ensalada tropical. Bueno, pues eso es, por eso lo pongo en verde, eso se ha acabado ya. Es decir, lo que pongo en verde es que los contenidos de un menú también se consideran textos de carácter explicativo, ¿vale? Divulgativo. Y luego yo he puesto aquí, que esto los añadí yo en su día, una serie de textos para que ahora aquí en clase veamos si son especializados o divulgativos. Y está claro que este es divulgativo, aunque tiene 2 referencias, digamos, un poquito más especializadas, que hay que conocer, ¿ya? Pero todo lo demás intenta decirnos de manera clara qué es el agua y para qué sirve. Vale, esto es un poco continuación de lo de antes, ¿no? Sí. ¿Vale? O sea, que es la continuación del mismo texto. El de abajo. Yo diría... Sí, divulgativo. Sí, yo creo que es divulgativo también. Yo creo que es más especializado, ¿no? Especializado. Antitusivo, el nombre, reflejo, otra, expectorante, congestión, aunque esto es más normal, vuelve a meter, medicina combinada. Es decir, este es más especificativo, ¿no? Este es más... No. Congestión de... Acaba la OFI y lo deja ahora lleno de mierda. Alergia, yo creo que ese tiene un carácter más especializado. Se utiliza más y está un poquito más especializado. Bueno, se los diferencia bien unos de otros, por lo cual yo creo que ha quedado un poco la idea clara. La diferencia entre el argumentativo y el explicativo, y como los explicativos, expositivos, hay de muchas clases. Divulgativos y especializados, de caernos algo va a ser el divulgativo, con lo cual sabemos que lo podemos definir, porque tiene un lenguaje claro, sencillo, porque intenta que nos enteremos de las cosas, pero emplea algunos rasgos o algún vocabulario típico del tema del que está hablando, lógico normal. Pero su pretensión no es otra nada más que la de que nos enteremos, ¿vale? Más cosas. Yo decía de los textos narrativos, ¿no? Los textos narrativos, sí, los textos narrativos, que todos entendemos cuáles son. ¿Cuáles son los textos narrativos? un cuento. Claro. Un cuento, una novela, es decir, un párrafo de un texto normalmente de ficción.
¿vale? También puede ser de no ficción y que narre tal, pero nos está narrando, nos está contando algo. Una biografía también sería narrativo. No, por eso quiero ver la diferencia. En la biografía lo que da son unos datos, digamos, constatables de lo que escribió ese señor, dónde nació, dónde murió, a qué se dedicó, qué libros escribió, qué cuadros pintó, lo que sea. Eso es lo que te plasma una biografía. Mientras que un texto narrativo te está contando una historia, te está contando algo que le pasó a alguien, se está deteniendo en la descripción de algo, que está... Pero si haces un libro que cuenta sobre tu vida, sería narrativo. Una biografía narrativa. Biografía, hablando de... Las biografías extensas, es decir, no a las reseñas biográficas, que es un poco a lo que me he referido, sino una biografía extensa, pues es fácil que, si es una autobiografía, haya, evidentemente, primera persona y demás, textos argumentativos, porque va a tardar, y si es de un tercero, acaba también habiendo valoraciones sobre lo que ha sido o es ese personaje, ¿vale? Pero estamos hablando de textos amplios y demás. Pero si es una biografía al uso, es decir, una reseña biográfica, pues es carácter expositivo, cuenta lo que es, sin más. Mientras que la narración es, pues eso, suele haber unos personajes que desarrollan una acción, suele haber entretenerse en las descripciones de lo que está pasando. En los textos argumentativos que hemos visto no hay prácticamente descripciones de paisajes, ni de personas, ni de nada. Sin embargo, un texto narrativo sí. Si va un personaje hace algo, dice qué personaje, que tiene una mirada intensa, que tiene un pelo de tal color, que anda de tal manera, que hace no sé qué, que entra en una casa, tiene las paredes de esta manera, donde hay un cuadro. Todo eso es un texto narrativo. ¿Vale? O sea, tiene muchas descripciones, ¿vale? Y luego, sobre todo, tiene personajes, diálogos que se establecen entre esos personajes, que son un poco las características. Y sobre todo, tiene muchos recursos literarios. ¿Os acordáis al principio del curso el texto del torero muerto en la plaza y tal, cómo se describía el paisaje, cómo iba un poco tal? Esos son los textos narrativos. Con lo cual, en los textos narrativos no va a haber opinión, seguramente, pero sí va a haber nos van a describir una escena, algo que ha pasado, algo que está pasando, con unos personajes que se están. Sobre todo va a haber mucho recurso literario. Va a haber mucho empleo de la metáfora, mucho empleo de la hipérbole, mucho empleo de todos esos recursos que ahora nos va a dar un poquito tiempo de ver para que los tengamos más claros, ¿vale? Juegos de palabras, palabras con dobles intenciones, monólogos, diálogos, ironía, ¿no? Aunque la ironía veíamos que en los textos argumentativos también estaba. Por eso siempre digo, los textos argumentativos cogen un poquito de la forma de escribir literaria. Cogen tienen licencia para emplear recursos literarios que probablemente en la información pura y dura no se pueden poner. ¿Vale? Pero ceñiros un poco a eso, que suele describir una acción de algo que está pasando, en el que hay unos personajes, y hay unos diálogos, y hay unas descripciones, todo eso es lo que... Y veremos al escribirse que tiene como un regusto en lo que está escribiendo, ¿no? El lenguaje es como mucho más trabajado y preparado. Los textos narrativos son los textos en los que más se utilizan los recursos literarios, lo que son las figuras literarias. ¿Vale? ¿Cuáles son las figuras literarias más frecuentes? Metáfora. Todos sabríais explicarme una metáfora. A ver, ¿cómo me explicaríais una metáfora? Todos sabéis lo que es, pero explicarlo, ¿cómo lo explicáis? Atribuir cualidades humanas a objetos, no. ¿Eh? El cielo de la boca. Sí, no, si todos podemos poner ejemplos. ¿A que sí? La metáfora es una oración, una frase que se refiere a que el contenido imita o es análogo a lo que quiere. Es poner en relación dos objetos o dos realidades que tienen algo en común pero son diferentes. Pero tienes algo que les une. Entonces contrapones una a la otra. Eso es una metáfora. ¿Vale? No tiene significado Fijaros en literal, esto. ¿no? Fijaros en esto. No tiene significado literal, ¿no? O sea, no Claro, tiene sí, sí. significado literal. Exactamente. Lo que estás haciendo es una cosa figurada, ¿no? ¿Esto qué es?
¿Por qué le llamamos ratón? Porque hay otra realidad parecida a esta, que tiene unas características comunes con esta, entonces, ¿qué hacemos? Suplantar uno por el otro. Eso es un ratón, ¿vale? Con lo cual, cuando empleamos una metáfora, que eso es muy importante, que tengáis la idea en la cabeza, cuando empleamos una metáfora, por un lado, queremos hacer más entretenido lo que escribimos, ¿vale? Porque si no, todo es como muy prosaico, ¿no? Un texto muy administrativo, cuentar las cosas y tal. Metes este tipo de cosas y ya le estás dando a ello. Pero al mismo tiempo, estás con una imagen, estás utilizando casi un elemento visual en lo que es un texto escrito. Porque estás llevando al lector a otra imagen y está pensando en otra imagen paralela y tal. Y eso le obliga al lector a trasladarse a otra realidad, ¿no? Donde la imagen, es como si metéis una fotografía casi, utilizando una metáfora, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere el autor? Primero, ser muy claro, porque normalmente una imagen vale más que 1000 palabras, por lo cual a través de una imagen, pues seguramente te haces una idea más general de lo que es la cosa y al mismo tiempo lo hace más entretenido, más visual, más bonito. Es un recurso literario que se emplea continuamente, pero que ya ha saltado al lenguaje hablado y normal de cada uno, porque todos empleamos metáforas al hablar, casi todos, y ¿qué lo utilizan los? Pues para eso, pues para hacernos que el texto que nos han escrito sea más agradable y al mismo tiempo que hacer una idea más precisa que con muchas palabras costaría mucho y que con una imagen, con una metáfora, prácticamente vamos a esa realidad de manera automática. Esa es la intención que tiene cualquier persona que utiliza una metáfora. Con lo cual, si utilizáis una metáfora, estáis ganando mucho carácter expresivo, ¿no? Mucho valor expresivo de tocar el cielo con las manos, me iluminas con tus palabras, el amor es un poco de sabiduría, el tiempo es oro, estás en la flor de la vida. Por ese empleo de la palabra flor, referida a la vida, oro, referido al tiempo, tal, todo ese tipo de cosas son metáforas que empleamos para darle un poquito de... Porque realmente el tiempo no es oro, ¿vale? ¿Vale? Pero sí sabemos lo que quiere decir, porque el oro tiene mucho valor, es algo muy preciado y tal. Joder, el tiempo también. Muy preciado, pues tienen algo en común, y si yo hablo de oro con el tiempo, pues estoy resumiendo con una palabra oro un montón de cosas que si las fuéramos a especificar... Mañana salimos destinados. Y sería menos potente. Metáfora. Mañana salimos destinados. Mañana será vacante. Vuestra forma de escribir y de escribir. Personificación. Falta el ascenso. Pero bueno, ya con la vacante sabemos que el ascenso es la siguiente semana. O incluso esta. Como si fuese una persona, ¿no? Bien. Casi. Es decir, cuando le damos a un ser inanimado, virtudes de un ser animado. Es decir, que podemos emplear el animal también para la cosa. ¿Vale? Si yo le doy a un animal funciones de una persona, es personificación, pero si yo le doy a una cosa funciones de un animal, Ya, pero también vamos a bajar la nota. o sea, a un ser Van a bajar la nota. animado, Yo creo que Carpintero sí que va a probar. funciones de un ser... Más de 4,2 le va bien. Yo creo. Por ejemplo, lo del ratón. A lo mejor No, el ratón es una bajamos de un 4. por ejemplo, la hiedra trepa por el muro. Por ejemplo, no puede trepar. La hiedra es un ser vegetal que no tiene brazos ni piernas y no puede trepar. Sí puede trepar el mono o sí puede trepar el hombre. ¿Vale? El animal o tal. El televisor me hace la vida imposible. Claro, no te puede hacer un televisor la vida imposible. Y después te la hace otra persona que te está amargando la vida. Por ejemplo, Eso sería una persona. la vida me sonríe. La vida no te puede sonreír. ¿Quién sonríe? Las personas. Si yo digo que la vida le sonríe, le estoy dando una función a la vida que no tiene. Pero ¿qué fuerza tiene esa? Si quiero explicar qué quiero decir con la vida me sonríe, probablemente necesitaría 10 líneas para explicarlo. Pero con eso, con esa utilización de ese recurso, lo he resumido. El sol me protegía. Las noticias corren rápido. La noticia no corre, no tiene piernas, no puede correr. ¿Vale? El tiempo vuela. Puede volar el tiempo. Es un sustantivo abstracto que no puede tener virtudes dentales. La fortuna llamó a mi puerta. La fortuna nos llama. No tiene manos, ni puede llamar. El viento susurraba. ¿Vale? Todo eso son personificaciones. Son metáforas, porque al final son metáforas,
Pero en el momento en que entra ese elemento, que es el de transformar un ser inanimado con virtudes de un ser animado, estamos hablando ya de personificación. La metonimia. Sí, pues es muy usada. Que es emplear la cosa, o sea, es lo que decíamos siempre de Nadal es la mejor raqueta del circuito. Nadal no es una raqueta. Estoy empleando la cosa por el todo, la parte por el todo. ¿Vale? Me voy a beber una litrona. No te bebes la litrona, te bebes el contenido que hay dentro de la litrona. O sea, utilizo la parte por el todo o el todo por la parte. Vale, voy a tomar un Rioja. Bueno, hombre, usted no se va a tomar. Va a tomar un vino que sea hecho un Rioja. O sea, que cojo el todo por la parte. Por la parte por el todo. ¿Vale? Vale. O sea, una metonimia es lo mismo que una metáfora, pero sin personificar, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que utilizas del todo o de una parte o utilizas la parte para referirte al todo. Por ejemplo, yo digo, la Casa Blanca rechaza las declaraciones de Putin, estoy empleando una metonimia. Porque la Casa Blanca no rechaza nada, quien lo rechaza es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, como el todo, que es la Casa Blanca, por la parte. ¿Vale? Como has dicho, rechaza las declaraciones de Putin. Pero me voy a tomar un Rioja, no es una... Si yo te digo, prestadme vuestros oídos. No quiero decir que me prestéis los oídos, sino que me prestéis atención. O sea, que vosotros os fijéis, estoy utilizando una parte para referirnos. Pero ¿qué diferencia hay con la metáfora? No, en el fondo son todo como metáforas, sí, ¿no? Pero un poco más especificadas, ¿no? Pero o sea, hay que referirnos a ellas por lo que son. O sea, si hay una personificación, no puedo decir que es una metáfora. ¿Vale? ¿Y la Casa Blanca en este caso se iría con mayúscula o no? Pregunta. Sí. Sí, ¿no? Voy a comprarme una casera. No, voy a comprar una gaseosa que tiene una marca que es casera. Voy a comprar una Coca-Cola. No, te vas a comprar un refresco de cola de la marca tal. Entonces ya es el éxito de todo el producto, es conseguir que le llamen, o sea, que identifiquen el producto por su marca. Eso es el código, claro, o sea, los que han triunfado, los productos que han triunfado son esos, los que han conseguido que le llames por la marca y no por el producto. Bueno, pues eso es una gran metonimia. ¿Vale? Vale, mover el esqueleto. O sea, cuando no estás moviendo solo el esqueleto, mueves todo, pero te refieres al esqueleto, una parte por lo que es el todo. ¿Vale? Se confunde mucho con la sinécdoque, pero como no vamos a liarnos aquí, le podemos llamar metonimia a lo que es sinécdoque, por no entrar en pormenores y ya está. Y si dijéramos que es una metáfora, estaría mal. Hombre, no está mal, pero está mejor decir que es una metáfora. Para algunos sí que entran dentro de la metáfora, pero estas que son tan evidentes sí que se diferencian una. ¿Vale? El hipérbaton es otra de las características, o de las hipérbaton e hipérbole. Que no tienen, no. Por eso os la pongo a las dos, para que no os equivoquéis. Hipérbole. Hipérbole es una exageración. ¿Vale? Tardan 1000 años en venir, hombre, ven antes. No tarda nadie 1000 años en venir. Es una metáfora también, claro, sí, pero estás exagerando una cosa. Eso es una hipérbole. La exageración. Exageración, ¿vale? Mientras que el hipérbaton, perdón, el masculino, el hipérbaton, es un recurso literario no que tiene que ver con el contenido. Todos estos tienen que ver con el contenido, la metáfora, tal, con el significado de las palabras, ¿vale? Este no, este tiene que ver con la forma en que escribimos. No con el significado, sino con el significante, es decir, con la forma en que escribimos. Y es cambiar el orden lógico de las palabras. Cambiar el orden lógico de las palabras. ¿Vale? El orden lógico de la palabra es sujeto, verbo y predicado. El orden lógico es artículo, sustantivo, adjetivo. Ese es el orden lógico. En el momento en que yo el adjetivo le pongo por delante, el verbo le pongo por delante, tal, el
los predicados los paso a la parte, estoy alterando el orden de la palabra. Y estoy utilizando un hiperbato. Volverán las oscuras golondrinas de su balcón, sus nidos a acordar. Las oscuras golondrinas, golondrinas oscuras, vendrán a acordar a tu balcón. Ese es el orden lógico. Sin embargo, ve que volverán, empiezo por el verbo, las oscuras golondrinas de tu balcón, sus nidos, ¿vale? Acordar a los nidos de tu balcón, o sea, al balcón, no, sus nidos del balcón, cambia totalmente el orden de las palabras. Es un hiperbatio, es un recurso muy útil. Si no, en un texto literario sería falta de ortografía. No, hay veces que no, que queda bien. No, lo hemos visto antes, cuántas oraciones, ahora lo veremos, la cantidad de oraciones que alteramos el orden y pasamos el verbo, el sujeto al final. Y no está sintácticamente mal empleada, porque lo utilizamos así. No. Mientras que sea, exactamente, mientras que tenga coherencia y tal, no tiene por qué. Hablamos muchas veces y escribimos alterados los nombres. Eso siempre es una hiperbatón. Siempre va a haber hiperbatón en todos los textos. Siempre. Es un recurso como casi más frecuente todavía que la metáfora. El hiperbatón. ¿Qué consigue el autor con el hiperbatón? Claro, llamar la atención de lo que antepone. ¿Vale? Lo que pongo al principio es porque le doy más importancia. Le da más importancia a Becker al verbo volver, al regreso de las golondrinas, que lo que hace la golondrina. Entonces cojo el verbo y le pongo al principio. ¿Vale? Esa es la intención que tiene. ¿Vale? Aparte de hacer igual, volvemos a ver siempre, más musical, más atractivo, más entretenido, que cambie un poco 3 oraciones bien, a otra empleo hiperbatón, tal, y hago una variedad. O sea que normalmente cuando veis un texto y lo leéis, detrás hay un trabajo de un escritor que se lo ha currado, ¿vale? Que ha pensado en qué recursos poner, en qué cómo ponerlos, le ha dado vueltas hasta que ha llegado a lo que ha llegado. ¿Vale? Vale. Bueno, pues esas son las más normales. Esta es la paranomasia. Yo creo que ya nos hemos pasado, ¿no? Sí. Paranomasia, que es yo siempre lo digo, tu pueblo será bonito, pero el mío es cogolludo. Es decir, no empleo palabras que se parecen a otras, ¿vale? Para buscar ese efecto de risa, de juego de palabras y demás. ¿Vale? Es decir, cambio un poco la... ¿Vale? El libro me hace libre. ¿Vale? Eso es un poco una paranomasia. ¿Vale? Vale, pues nada. Con esas 6 o 7, ahí hemos visto 2, 4, 5, 6 con la paranomasia 7. Con esas, que sepáis y que podáis descubrir en un texto, es más que suficiente. Y en el día del examen, porque de esas 7 pongáis 2 o 3, más que suficiente. ¿Vale? Así que a partir de ahora, los textos que veamos, vamos a intentar descubrir los recursos que tienen. ¿Vale? Más allá, sois pocos, pero bien avenidos. Nos vamos a lengua, 5 minutos. Ahí tenéis los textos que me lo disteis el otro día. Venga, hasta luego.